justificar o condenar no significa comprender. Quien quiere acabar con sus defectos no debe justificarlos ni condenarlos, es urgente comprender nuestros errores. Aquellos que en otro tiempo acudían a los templos de los antiguos misterios iniciáticos para ser instruidos en secreto sobre los principios eternos de la sabiduría universal, debían pasar por diferentes etapas antes de alcanzar el adeptado. Purificación, iniciación y perfección eran los pasos obligados para aquel que deseaba traspasar el umbral de la resurrección. Tanto entonces como ahora, es inexcusable que antes de iniciar el camino se debe disponer de la preparación precisa para afrontar las dificultades, y superar los desfallecimientos que habrán de surgir a lo largo del mismo. Todo aquel que acceda a estos estudios gnósticos con el pretexto de conquistar grandes poderes, de despertar a lo desconocido de forma inmediata, está condenado al fracaso. Antes de iniciar el camino hemos de desprendernos de toda carga que resulte inútil y superflua, de algo tan terrible y pesado como nuestro propio subjetivismo. Hemos de purificar nuestra mente eliminando nuestra pluralidad psicológica, nuestros defectos. ¿Cómo? Muriendo en nosotros mismos de instante en instante. Pero para lograr el éxito en este empeño, debemos disponer del conocimiento del cuerpo de doctrina adecuado para poder emplearnos a fondo en el trabajo con el primer factor de la revolución de la conciencia, el morirse a la muerte de nuestros defectos psicológicos. Solo con la muerte adviene lo nuevo. Los temas que se estudian en la Gnosis nos mostrarán la manera única de llevar a término esa purificación, nos permitirán llegar algún día a poseer la verdadera sabiduría universal de toda perfección, siempre y cuando pongamos en práctica, desde ahora mismo, el conocimiento que nos ofrece la obra del camino de la autorrealización del ser hecha por Samael Aun Weor, nos ofrece la didáctica del autoconocimiento. Para ello tenemos que enfrentarnos con mente nueva a la realidad de los hechos, libres de las trabas del escepticismo materialista que tiene su origen en la mentira de aquel que se autoestima desmesuradamente. La cruda realidad de los hechos es que los eventos pueden estarse repitiendo una y otra vez, pero lo que nosotros tenemos que modificar es nuestra actitud frente a tales circunstancias. Necesitamos cambiar nuestra actitud hacia la existencia, pero uno no puede cambiar su actitud hacia la vida si no elimina aquellos elementos perjudiciales que llevan su psiquis, es decir, necesitamos autoconocernos profundamente. Si nos autoconocemos descubrimos nuestros errores, y si los descubrimos los eliminamos, y si los eliminamos despertamos, y si despertamos venimos a conocer eso que no es del tiempo, eso que es la verdad. Ciertamente existe un elemento perjudicial en nosotros que es obstáculo para la adquisición de la verdadera felicidad, la falsa personalidad. El ser en sí mismo es feliz, inmensamente dichoso, cuando uno elimina la falsa personalidad. Obviamente necesitamos provocar un cambio en nosotros. Con este propósito debemos proseguir en el estudio de este compendio, de esta didáctica del autoconocimiento, el de poner en práctica cuanto nos apuntaba el V.M. Samael Aun Weor en sus obras Tratado de Psicología Revolucionaria y la Gran Rebelión. Ya entonces nos decía: así pues, si realmente queremos un cambio radical, lo que primero debemos comprender es que cada uno de nosotros está en tal o cual nivel de ser. ¿Cuál es nuestro nivel de ser? No sería posible pasar a otro nivel si ignoramos el estado en que nos encontramos. Ciertamente el trabajo interior sobre sí mismo se refiere en forma enfática a los diversos estados psicológicos de la conciencia. Dentro de nuestro país psicológico, cada cual tiene sus acompañantes, sus yoes, estos le llevarán a uno a donde deben llevarlo de acuerdo con sus características psicológicas. Si de verdad queremos cambiar realmente, necesitamos con urgencia máxima e inaplazable modificar radicalmente esos estados equivocados de la conciencia. Transformar reacciones mecánicas es posible mediante la confrontación lógica y la autorreflexión íntima del ser. Uno puede cambiar la naturaleza de los eventos desagradables que nos ocurren, cuando se purifica íntimamente. Quien jamás corrige sus estados psicológicos absurdos creyéndose muy fuerte, se convierte en víctima de las circunstancias. Uno puede cambiar íntimamente cuando de verdad consigue modificar sus reacciones ante los diversos hechos que le sobrevienen diariamente. Resulta evidente que quien no siente interés alguno por observarse a sí mismo, tampoco desea trabajar para lograr una verdadera transformación radical. El verdadero conocimiento que realmente puede originar en nosotros un cambio interior fundamental, tiene por basamento la autoobservación directa de sí mismo. La observación es un medio para modificar las condiciones mecánicas del mundo. La autoobservación interior es un medio para cambiar íntimamente. Pero el proceso del cambio, de la disolución, debe de ser metódico, didáctico y hasta dialéctico, de lo contrario nos hallaríamos desorientados. Necesitamos hacernos autoconscientes de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios sentimientos y de los efectos que otros producen en nosotros. Obviamente, el trabajo de desintegración de los elementos de la falsa personalidad suele ser a veces muy difícil. La impaciencia en estos estudios perjudica a quienes se inician en los mismos.
Si estos quieren realizar avances serios deben volverse serios. No es concebible un hombre serio que no haya adquirido la paciencia. Jesús el Cristo dijo, en paciencia poseeréis vuestras almas. ¿Qué se entiende por transformación? Convertirnos en criaturas diferentes. Lo más grave es que si uno se identifica con la falsa personalidad, si vive en ella, fracasa. La desintegración de tales o cuales errores en nosotros, no es cuestión meramente intelectual. Hay que pasar a veces por grandes crisis emocionales, se necesita del supremo arrepentimiento, del supremo dolor. Para llegar a la autotransformación, para conseguirla, se hace indispensable la continuidad de propósitos. Cuando no se ha establecido un centro permanente de conciencia en nosotros, existe falta de continuidad de propósitos. Pero cuando se ha establecido un centro magnético en el fondo de la esencia, entonces hay continuidad. Normalmente, el centro magnético de nuestra propia existencia se encuentra localizado en la falsa personalidad. La personalidad en sí misma es energía pura. Los diferentes yoes. El mamífero racional equivocadamente llamado hombre, realmente no posee una individualidad definida. Incuestionablemente esta falta de unidad psicológica en el humanoide, es la causa de tantas dificultades y amarguras. El cuerpo físico es una unidad completa y trabaja como un todo orgánico, a menos de estar enfermo. Empero, la vida interior del humanoide en modo alguno es una unidad psicológica. Lo más grave de todo esto, a despecho de lo que digan las diversas escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista, es la ausencia de organización psicológica en el fondo íntimo de cada sujeto. Ciertamente en tales condiciones, no existe trabajo armonioso como un todo, en la vida interior de las personas. El humanoide, respecto de su estado interior, es una multiplicidad psicológica, una suma de yoes. Los ignorantes ilustrados de esta época tenebrosa, le rinden culto al yo, lo endiosan, lo ponen en los altares, lo llaman alter ego, yo superior, yo divino, etcétera, etcétera, etcétera. No quieren darse cuenta los sabiondos de esta edad negra en que vivimos, que yo superior o yo inferior, son dos secciones del mismo ego pluralizado. El humanoide no tiene ciertamente un yo permanente sino una multitud de diferentes yoes infrahumanos y absurdos. El pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre, es semejante a una casa en desorden donde en vez de un amo, existen muchos criados que quieren siempre mandar, y hacer lo que les viene en gana. El mayor error del pseudo-esoterismo y pseudo-ocultismo barato, es suponer que los otros poseen o que se tiene un yo permanente e inmutable sin principio y sin fin. Si esos que así piensan despertaran conciencia aunque fuese por un instante, podrían evidenciar claramente por sí mismos, que el humanoide racional nunca es el mismo por mucho tiempo. El mamífero intelectual desde el punto de vista psicológico, está cambiando continuamente. Pensar que si una persona se llama Luis es siempre Luis, resulta algo así como una broma de muy mal gusto, punto. Ese sujeto a quien se llama Luis tiene en sí mismo otros yoes, otros egos, que se expresan a través de su personalidad en diferentes momentos, y aunque Luis no guste de la codicia, otro yo en él, llamémosle Pepe, gusta de la codicia y así sucesivamente. Ninguna persona es la misma en forma continua. Realmente no se necesita ser muy sabio como para darse cuenta cabal de los innumerables cambios y contradicciones de cada sujeto. Suponer que alguien posee un yo permanente e inmutable equivale desde luego a un abuso para con el prójimo y para consigo mismo. Dentro de cada persona viven muchas personas, muchos yoes, esto lo puede verificar por sí mismo y en forma directa, cualquier persona despierta, consciente. El querido ego. Como quiera que superior e inferior son dos secciones de una misma cosa, no está de más sentar el siguiente corolario: yo superior, yo inferior son dos aspectos del mismo ego tenebroso y pluralizado. El denominado yo divino o yo superior, alter ego o algo por el estilo, es ciertamente una triquiñuela del mí mismo, una forma de autoengaño. Cuando el yo quiere continuar aquí y en el más allá, se autoengaña con el falso concepto de un yo divino inmortal. Ninguno de nosotros tiene un yo verdadero, permanente, inmutable, eterno, inefable,
etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno de nosotros tiene en verdad una verdadera y auténtica unidad de ser, desafortunadamente ni siquiera poseemos una legítima individualidad. El ego, aunque continúa más allá del sepulcro, tiene sin embargo un principio y un fin. El ego, el yo, nunca es algo individual, unitario, unitotal. Obviamente el yo es. En el Tíbet oriental a los yoes se les denominan agregados psíquicos o simplemente valores, sean estos últimos positivos o negativos. Si pensamos en cada yo como una persona diferente, podemos aseverar en forma enfática lo siguiente: dentro de cada persona que vive en el mundo, existen muchas personas. Incuestionablemente dentro de cada uno de nosotros viven muchísimas personas diferentes, algunas mejores, otras peores. Cada uno de estos yoes, cada una de estas personas lucha por la supremacía, quiere ser exclusiva, controla el cerebro intelectual o los centros emocional y motor cada vez que puede, mientras otro lo desplaza. La doctrina de los muchos yoes fue enseñada en el Tíbet oriental por los verdaderos clarividentes, por los auténticos iluminados. Cada uno de nuestros defectos psicológicos está personificado en tal o cual yo. Como quiera que tenemos millares y hasta millones de defectos, ostensiblemente vive mucha gente en nuestro interior. En cuestiones psicológicas hemos podido evidenciar claramente que los sujetos paranoicos, ególatras y mitómanos por nada de la vida abandonarían el culto al querido ego. Incuestionablemente tales gentes odian mortalmente la doctrina de los muchos yoes. Cuando uno de verdad quiere conocerse a sí mismo, debe autoobservarse y tratar de conocer los diferentes yoes que están metidos dentro de la personalidad. Si alguno de nuestros lectores no comprende todavía esta doctrina de los muchos yoes, se debe exclusivamente a la falta de práctica en materia de autoobservación. A medida que uno practica la autoobservación interior, va descubriendo por sí mismo a muchas gentes, a muchos yoes, que viven dentro de nuestra propia personalidad. Quienes niegan la doctrina de los muchos yoes, quienes adoran a un yo divino, indubitablemente jamás se han autoobservado seriamente. Hablando esta vez en estilo socrático, diremos que esas gentes no solo ignoran sino además ignoran que ignoran. Ciertamente jamás podríamos conocernos a sí mismos, sin la autoobservación seria y profunda. En tanto un sujeto cualquiera siga considerándose como uno, es claro que cualquier cambio interior será algo más que imposible. El cambio radical. En tanto un hombre prosiga con el error de creerse a sí mismo uno, único, individual, es evidente que el cambio radical será algo más que imposible. El hecho mismo de que el trabajo esotérico comience con la rigurosa observación de sí mismo, nos está indicando una multiplicidad de factores psicológicos, yoes o elementos indeseables que es urgente extirpar, erradicar de nuestro interior. Incuestionablemente en modo alguno sería posible eliminar errores desconocidos, urge observar previamente aquello que queremos separar de nuestra psiquis. Este tipo de trabajo no es externo sino interno, y quienes piensen que cualquier manual de urbanidad o sistema ético externo y superficial les pueda llevar al éxito, estarán de hecho totalmente equivocados. El hecho concreto y definitivo de que el trabajo íntimo empiece con la atención concentrada en la observación plena de sí mismo, es motivo más que suficiente como para demostrar que esto exige un esfuerzo personal muy particular de cada uno de nosotros. Hablando francamente y sin ambajes, aseveramos en forma enfática lo siguiente: ningún ser humano podría hacer este trabajo por nosotros. No es posible cambio alguno en nuestra psiquis, sin la observación directa de todo ese conjunto de factores subjetivos que llevamos dentro. Dar por aceptada la multiplicidad de errores, descartando la necesidad de estudio y observación directa de los mismos, significa de hecho una evasiva o escapatoria, una huida de sí mismo, una forma de autoengaño. Solo a través del esfuerzo riguroso de la observación juiciosa de sí mismo, sin escapatorias de ninguna especie, podremos evidenciar realmente que no somos unos sino muchos. Admitir la pluralidad del yo y evidenciarla a través de la observación rigurosa, son dos aspectos diferentes.
Alguien puede aceptar la doctrina de los muchos yoes sin haberlo jamás evidenciado. Esto último solo es posible auto-observándose cuidadosamente. Rehuir el trabajo de observación íntima, buscar evasivas, es signo inconfundible de degeneración. Mientras un hombre sustente la ilusión de que es siempre una y la misma persona, no puede cambiar y, es obvio que la finalidad de este trabajo es precisamente lograr un cambio gradual en nuestra vida interior. La transformación radical es una posibilidad definida que normalmente se pierde cuando no se trabaja sobre sí mismo. El punto inicial del cambio radical permanece oculto mientras el hombre continúe creyéndose uno. Quienes rechazan la doctrina de los muchos yoes, demuestran claramente que jamás se han auto-observado seriamente. La severa observación de sí mismo sin escapatorias de ninguna especie, nos permite verificar por sí mismos el crudo realismo de que no somos unos sino muchos. En el mundo de las opiniones subjetivas, diversas teorías pseudo-esotéricas o pseudo-ocultistas, sirven siempre de callejón para huir de sí mismos. Incuestionablemente la ilusión de que se es siempre una y la misma persona, sirve de escollo para la auto-observación. Alguien podría decir, sé que no soy uno sino muchos, la gnosis me lo ha enseñado. Tal afirmación, aunque fuese muy sincera si no existiese plena experiencia vivida sobre ese aspecto doctrinario, obviamente tal afirmación sería algo meramente externo y superficial. Evidenciar, experimentar y comprender es lo fundamental, solo así es posible trabajar conscientemente para lograr un cambio radical. Afirmar es una cosa y comprender es otra. Cuando alguien dice, comprendo que no soy uno sino muchos, si su comprensión es verdadera y no mera palabrería insustancial de charla ambigua, esto indica, señala, acusa, plena verificación de la doctrina de los muchos yoes. Conocimiento y comprensión son diferentes. El primero de estos es de la mente, el segundo del corazón. El mero conocimiento de la doctrina de los muchos yoes de nada sirve, desafortunadamente por estos tiempos en que vivimos, el conocimiento ha ido mucho más allá de la comprensión, porque el pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre, desenvolvió exclusivamente el lado del conocimiento olvidando, lamentablemente, el correspondiente lado del ser. Conocer la doctrina de los muchos yoes y comprenderla, es fundamental para todo cambio radical verdadero. Observador y observado. Es muy claro y no resulta difícil comprender, que cuando alguien empieza a observarse a sí mismo seriamente desde el punto de vista que no es uno sino muchos, comienza realmente a trabajar sobre todo eso que carga dentro. Es óbice, obstáculo, tropiezo, para el trabajo de autoobservación íntima, los siguientes defectos psicológicos: mitomanía, delirio de grandeza, creerse un dios, egolatría, creencia en un yo permanente, adoración a cualquier especie de alter ego, paranoia, sabiondez, autosuficiencia, engreimiento, creerse infalible, orgullo místico, persona que no sabe ver el punto de vista ajeno. Cuando se continúa con la convicción absurda que se es uno, que se posee un yo permanente, resulta algo más que imposible el trabajo serio sobre sí mismo. Quien siempre se cree uno, nunca será capaz de separarse de sus propios elementos indeseables. Considerará a cada pensamiento, sentimiento, deseo, emoción, pasión, afecto, etcétera, 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 como funcionalismos diferentes, inmodificables, de su propia naturaleza, y hasta se justificará ante los demás diciendo que tales o cuales defectos personales son de carácter hereditario. Quien acepta la doctrina de los muchos yoes, comprende a base de observación que cada deseo, pensamiento, acción, pasión, etc., corresponde a este u otro yo distinto, diferente. Cualquier atleta de la autoobservación íntima, trabaja muy seriamente dentro de sí mismo, y se esfuerza por apartar de su psiquis los diversos elementos indeseables que carga dentro. Si uno de verdad y muy sinceramente comienza a observarse internamente, resulta dividiéndose en dos: observador y observado.
Si tal división no se produjera, es evidente que nunca daríamos un paso adelante en la vía maravillosa del autoconocimiento. ¿Cómo podríamos observarnos a sí mismos si cometemos el error de no querer dividirnos entre observador y observado? Si tal división no se produjera, es obvio que nunca daríamos un paso adelante en el camino del autoconocimiento. Indubitablemente, cuando esta división no se sucede, continuamos identificados con todos los procesos del yo pluralizado. Quien se identifica con los diversos procesos del yo pluralizado, es siempre víctima de las circunstancias. ¿Cómo podría modificar circunstancias aquel que no se conoce a sí mismo? ¿Cómo podría conocerse a sí mismo quien nunca se ha observado internamente? ¿De qué manera podría alguien autoobservarse si no se divide previamente en observador y observado? Ahora bien, nadie puede empezar a cambiar radicalmente en tanto no sea capaz de decir, este deseo es un yo animal que debo eliminar, este pensamiento egoísta es otro yo que me atormenta y que necesito desintegrar, este sentimiento que hiere mi corazón es un yo intruso que necesito reducir a polvareda cósmica, etcétera, etcétera, etcétera. Naturalmente esto es imposible para quien nunca se ha dividido entre observador y observado. Quien toma todos sus procesos psicológicos como funcionalismos de un yo único, individual y permanente, se encuentra tan identificado con todos sus errores, los tiene tan unidos a sí mismo, que ha perdido por tal motivo la capacidad para separarlos de su psiquis. Obviamente personas así jamás pueden cambiar radicalmente, son gentes condenadas al más rotundo fracaso. Íntima recordación de sí mismo. Práctica, la auto-observación. Aun cuando parezca increíble, cuando el estudiante se observa a sí mismo no se recuerda a sí mismo. Los aspirantes, fuera de toda duda, realmente no se sienten a sí mismos, no son conscientes de sí mismos. Parece algo inverosímil que cuando el aspirante gnóstico auto-observa su forma de reír, hablar, caminar, etc., se olvida de sí mismo. Esto es increíble, pero cierto. Sin embargo, es indispensable tratar de recordarse a sí mismo, mientras se auto-observa. Esto es fundamental para lograr el despertar de la conciencia. Auto-observarse, autoconocerse, sin olvidarse de sí mismo, es terriblemente difícil, pero espantosamente urgente para lograr el despertar de la conciencia. Esto que estamos diciendo parece una tontería. Las gentes ignoran que están dormidas, ignoran que no se recuerdan a sí mismas, ni aunque se miren en un espejo de cuerpo entero, ni aun cuando se observen en detalle minuciosamente. Este olvido de sí mismo, esto de no recordarse a sí mismo, es realmente la causa causorum de toda la ignorancia humana. Cuando un hombre cualquiera llega a comprender profundamente que no puede recordarse a sí mismo, que no es consciente de sí mismo, está muy cerca del despertar de la conciencia. Estamos hablando algo que hay que reflexionar profundamente. Esto que aquí estamos diciendo es muy importante, y no se puede comprender si se lee mecánicamente. Nuestros lectores deben reflexionar. La gente no es capaz de sentir su propio yo mientras se auto-observa, de hacerlo pasar de un centro a otro, etc. Observar la propia forma de hablar, reír, caminar, etc., sin olvidarse de sí mismo, sintiendo ese yo adentro, es muy difícil, y sin embargo básico, fundamental, para lograr el despertar de la conciencia. El gran maestro Ouspensky dijo, la primera impresión que me produjo el esfuerzo por ser consciente de mi ser, por ser consciente de mí mismo como yo, de decirme a mí mismo, yo estoy caminando, yo estoy haciendo, y de tratar de mantener vivo este yo, de sentirlo dentro de mí, fue lo siguiente, el pensamiento quedaba como dormido, cuando yo hacía al yo, no podía pensar ni hablar, hasta disminuía la intensidad de las sensaciones. Además, uno podía mantenerse en semejante estado solo por un tiempo muy breve. Es necesario disolver el yo pluralizado, volverlo ceniza, pero tenemos que conocerlo, estudiarlo en los 49 departamentos subconscientes, simbolizados entre los gnósticos por los 49 demonios de Jaldabaoth.
Si un doctor va a extirpar un tumor canceroso, necesita primero conocerlo. Si un hombre quiere disolver el yo, necesita estudiarlo, hacerse consciente de él, conocerlo en los 49 departamentos subconscientes. Durante la íntima recordación de sí mismo, en ese tremendo superesfuerzo por ser consciente de su propio yo, es claro que la atención se divide, y aquí volvemos nuevamente a aquello de la división de la atención. Una parte de la atención se dirige, como es apenas lógico, hacia el esfuerzo, la otra hacia el ego o yo pluralizado. La íntima recordación de sí mismo es algo más que analizarse a sí mismo, es un estado nuevo, que solo se conoce a través de la experiencia directa. Todo ser humano ha tenido alguna vez esos momentos, estados de íntima recordación de sí mismo, tal vez en un instante de infinito terror, tal vez en la niñez o en algún viaje, cuando exclamamos, ¿y qué hago yo por aquí? ¿Por qué estoy yo aquí? La autoobservación de sí mismo, acompañada en forma simultánea con la íntima recordación de su propio yo, es terriblemente difícil y sin embargo indispensable para autoconocerse de verdad. El yo pluralizado resulta siempre haciendo lo contrario durante la meditación. Él goza fornicando cuando tratamos de comprender la lujuria, él truena y relampaguea, en cualquiera de los 49 departamentos subconscientes de la mente, cuando tratamos de comprender la ira, él codicia no ser codicioso cuando queremos reducir a polvo la codicia. Íntima recordación de sí mismo es darse cuenta, cabal de todos esos procesos subconscientes del mí mismo, el ego, el yo pluralizado. Autoobservar nuestra forma de pensar, hablar, reír, caminar, comer, sentir, etc., sin olvidarse de sí mismo, de los íntimos procesos del ego, de lo que está ocurriendo allá dentro, en los 49 departamentos subconscientes de la mente, resulta de verdad espantosamente difícil y sin embargo fundamental para el despertar de la conciencia. La autoobservación, la íntima recordación de sí mismo, inicia el desarrollo del sentido espacial, que llega a su plena madurez con el despertar de la conciencia. Los chakras mencionados por Mr. Leadbeater y muchos otros autores son, con relación al sentido espacial, lo que las flores con relación al árbol que les da vida. Lo fundamental es el árbol. El sentido espacial es el funcionalismo normal de la conciencia despierta. Todo hombre despierto de verdad puede ver, oír, tocar, oler y palpar todo lo que ocurre en los 49 departamentos subconscientes de la mente. Todo hombre despierto de verdad puede verificar por sí mismo, a través de la experiencia directa, los sueños de las gentes. Íntima recordación de sí mismo. Práctica, la auto-observación. Aun cuando parezca increíble, cuando el estudiante se observa a sí mismo no se recuerda a sí mismo. Los aspirantes, fuera de toda duda, realmente no se sienten a sí mismos, no son conscientes de sí mismos. Parece algo inverosímil que cuando el aspirante gnóstico auto-observa su forma de reír, hablar, caminar, etc., se olvida de sí mismo. Esto es increíble, pero cierto. Sin embargo, es indispensable tratar de recordarse a sí mismo, mientras se auto-observa. Esto es fundamental para lograr el despertar de la conciencia. Auto-observarse, autoconocerse, sin olvidarse de sí mismo, es terriblemente difícil, pero espantosamente urgente para lograr el despertar de la conciencia. Esto que estamos diciendo parece una tontería. Las gentes ignoran que están dormidas, ignoran que no se recuerdan a sí mismas, ni aunque se miren en un espejo de cuerpo entero, ni aun cuando se observen en detalle minuciosamente. Este olvido de sí mismo, esto de no recordarse a sí mismo, es realmente la causa causorum de toda la ignorancia humana. Cuando un hombre cualquiera llega a comprender profundamente que no puede recordarse a sí mismo, que no es consciente de sí mismo, está muy cerca del despertar de la conciencia. Estamos hablando algo que hay que reflexionar profundamente. Esto que aquí estamos diciendo es muy importante, y no se puede comprender si se lee mecánicamente. Nuestros lectores deben reflexionar. La gente no es capaz de sentir su propio yo mientras se auto-observa, de hacerlo pasar de un centro a otro, etc.
observar la propia forma de hablar, reír, caminar, etc., sin olvidarse de sí mismo, sintiendo ese yo adentro, es muy difícil, y sin embargo básico, fundamental, para lograr el despertar de la conciencia. El gran maestro Ouspensky dijo, la primera impresión que me produjo el esfuerzo por ser consciente de mi ser, por ser consciente de mí mismo como yo, de decirme a mí mismo, yo estoy caminando, yo estoy haciendo, y de tratar de mantener vivo este yo, de sentirlo dentro de mí, fue lo siguiente, el pensamiento quedaba como dormido, cuando yo hacía al yo, no podía pensar ni hablar, hasta disminuía la intensidad de las sensaciones, además, uno podía mantenerse en semejante estado solo por un tiempo muy breve, es necesario disolver el yo pluralizado, volverlo, ceniza, pero tenemos que conocerlo, estudiarlo en los 49 departamentos subconscientes, simbolizados entre los gnósticos por los 49 demonios de Haldabaoth. Si un doctor va a extirpar un tumor canceroso, necesita primero conocerlo. Si un hombre quiere disolver el yo, necesita estudiarlo, hacerse consciente de él, conocerlo en los 49 departamentos subconscientes. Durante la íntima recordación de sí mismo, en ese tremendo superesfuerzo por ser consciente de su propio yo, es claro que la atención se divide, y aquí volvemos nuevamente a aquello de la división de la atención. Una parte de la atención se dirige, como es apenas lógico, hacia el esfuerzo, la otra hacia el ego o yo pluralizado. La íntima recordación de sí mismo es algo más que analizarse a sí mismo, es un estado nuevo, que solo se conoce a través de la experiencia directa. Todo ser humano ha tenido alguna vez esos momentos, estados de íntima recordación de sí mismo, tal vez en un instante de infinito terror, tal vez en la niñez o en algún viaje, cuando exclamamos, ¿y qué hago yo por aquí? ¿Por qué estoy yo aquí? La autoobservación de sí mismo, acompañada en forma simultánea con la íntima recordación de su propio yo, es terriblemente difícil y sin embargo indispensable para autoconocerse de verdad. El yo pluralizado resulta siempre haciendo lo contrario durante la meditación, él goza fornicando cuando tratamos de comprender la lujuria, él truena y relampaguea. En cualquiera de los 49 departamentos subconscientes de la mente, cuando tratamos de comprender la ira, él codicia no ser codicioso cuando queremos reducir a polvo la codicia. Íntima recordación de sí mismo es darse cuenta, cabal de todos esos procesos subconscientes del mí mismo, el ego, el yo pluralizado. Autoobservar nuestra forma de pensar, hablar, reír, caminar, comer, sentir, etc., sin olvidarse de sí mismo, de los íntimos procesos del ego, de lo que está ocurriendo allá dentro, en los 49 departamentos subconscientes de la mente, resulta de verdad espantosamente difícil y sin embargo fundamental para el despertar de la conciencia. La autoobservación, la íntima recordación de sí mismo, inicia el desarrollo del sentido espacial, que llega a su plena madurez con el despertar de la conciencia. Los chakras mencionados por Mr. Leadbeater y muchos otros autores son, con relación al sentido espacial, lo que las flores con relación al árbol que les da vida. Lo fundamental es el árbol. El sentido espacial es el funcionalismo normal de la conciencia despierta. Todo hombre despierto de verdad puede ver, oír, tocar, oler y palpar todo lo que ocurre en los 49 departamentos subconscientes de la mente. Todo hombre despierto de verdad puede verificar por sí mismo, a través de la experiencia directa, los sueños de las gentes,